La Conselleria d'Infraestructures i Transport ha adjudicat les obres de millora i condicionament de la urbanització de diferents carrers i espais públics de la ciutat d'Alzira. Este projecte s'inclou dins del Pla Confianza i té un pressupost de més de 800.000 euros. Sí, por parte de la Conselleria de Infraestructuras y dentro de lo que es el Plan Confianza, el Plan CAMS, se ha adjudicado más de 800.000 euros para diferentes obras, tanto de pavimentación como de acondicionamiento de parcelas. Se va a acondicionar una parcela dotacional en el Racó, que se acondicionará en forma de L, con mobiliario urbano y con árboles autóctonos. También se va a acondicionar otra parcela dotacional en el Torrechó. Se eliminarán barreras arquitectónicas de la calle Covadonga y se harán unas aceras también entre la calle Cayetano Gómez España, Gutenberg. Ahí se acondicionará lo que es toda la manzana de las aceras, aparte de distintas otras calles que se repavimentarán, que por el tráfico, por los camiones y demás, como es el caso del Racó y del Torrechó, se han hecho baches y se acondicionarán todas esas zonas. Algunes d'aquestes obres de millora i condicionament de la urbanització de diferents carrers i espais públics de la ciutat d'Alzira venen sent una reivindicació dels veïns i veïnes. Lo que es el Racó ya todos sabemos que es una reivindicación histórica. El Racó ha tenido muchísimos problemas, tanto en la pavimentación, porque aún siguen construyendo, siguen camiones de gran tonelaje y las calles, el acceso que se va a arreglar ahora también, se está arreglando, no es el que quisiéramos todos. Entonces lo mismo pasa con el Torrechó. Son obras que los vecinos nos han insistido durante bastante tiempo. Com explica la regidora, les zones d'actuació afecten a les parcel·les dotacionals del Racó i Torrechó. També s'eliminaran les barreres arquitectòniques en el carrer Covadonga a través de l'execució de rampes i es remodelarà el carrer Verge de la Murta. Lo de la eliminación de barreras arquitectónicas lo llevamos haciendo ya desde la legislatura pasada. Lo que pasa es que vamos zona por zona y lo de las aceras igual son, aparte de reivindicaciones, son compromisos que nosotros tenemos adquiridos ya desde la legislatura pasada de ir mejorando tanto la pavimentación como las aceras, igual que se ha hecho con el alumbrado por zonas y cada año un poquito. Els 800.000 euros són rebuts com una bomba d'oxigen per a l'Ajuntament i és que en moments de crisi econòmica Lola Ortega explica que no es pot actuar amb la celeritat que es voldria.